Empezamos con una situación que seguro que resulta familiar a casi todos. Un móvil de hace un par de años que funciona perfectamente. La pantalla está intacta, la cámara sigue haciendo buenas fotos, pero de un día para otro la batería, que antes aguantaba toda la jornada, se desploma media tarde. O peor, el teléfono empieza a moverse a cámara lenta de forma desesperante. Abrir una aplicación se convierte en una prueba de paciencia. La reacción natural, la que hemos tenido todos, es pensar, bueno, es normal. La batería está vieja, el hardware se ha quedado atrás. ¿Toca cambiarlo? Es una conclusión lógica basada en nuestra experiencia con el mundo físico. Las cosas se desgastan con el uso. Pero, ¿y si esa vejez fuera, en parte, una ilusión? ¿Y si el problema principal no estuviera en la pieza física de litio, sino en las líneas de código que la controlan? Exacto. Y esa es la idea central, casi contraintuitiva, que se extrae de todo el material que vamos a analizar hoy. La posibilidad de que estemos ante una forma increíblemente sofisticada de obsolescencia programada. Una que no se basa en fabricar piezas que se rompen deliberadamente, sino en escribir software que convence al dispositivo y, por extensión, a quien lo usa, de que su vida útil ha terminado. Y lo más revelador de los análisis que tenemos es que este mecanismo no es exclusivo de los teléfonos. Nuestra misión hoy es desgranar ese mecanismo invisible, entender cómo el software puede envejecer artificialmente una batería completamente sana y, aquí viene lo importante, ver cómo esta misma lógica se está extendiendo a productos mucho más caros y complejos como los coches eléctricos. El campo de juego se está ampliando. Bien, vamos a desgranar esto, porque suena casi a ciencia ficción. Si la culpa es del software, tiene que ver un mecanismo concreto, algo tangible. En el material aparece un concepto clave que es el contador de ciclos de carga. Suena muy técnico, pero la analogía que proponen es que funciona como una especie de odómetro secreto del teléfono. ¿Es así? Es la analogía perfecta. Pensemos en el sistema de gestión de la batería, conocido por sus siglas en inglés BMS. Es literalmente el cerebro que controla y monitoriza la salud de la batería. Este cerebro lleva una cuenta meticulosa y oculta de cada vez que la batería completa un ciclo de carga. Ah, un ciclo no es cada vez que lo enchufas. No, exacto. Es cada vez que consumes el equivalente al 100% de su capacidad. Por ejemplo, si un día gastas el 70% y lo cargas, y al día siguiente gastas el 30%, eso suma un ciclo completo. Vale, hasta ahí parece lógico. Es una forma de monitorizar el desgaste real del componente. Una herramienta de diagnóstico en principio. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque el análisis habla de un límite artificial. Esto significa lo que parece, que el fabricante programa una fecha de caducidad en el código desde el primer día. En esencia, sí. Es el núcleo de todo el asunto. El fabricante programa en ese cerebro, en el BMS, un número máximo de ciclos que considera la vida útil del dispositivo, digamos 500 ciclos o 1000. Es una cifra arbitraria que ellos deciden. Una vez el contador llega a esa cifra preestablecida, el software recibe la orden de actuar como si la batería estuviera físicamente agotada. Espera, eso es clave. Actúa como si lo estuviera, no porque lo esté necesariamente. Exactamente, ahí está la sutileza. Puede que la capacidad real de la batería siga siendo del 85% o incluso del 90%, que sería perfectamente usable durante mucho más tiempo, pero eso ya no importa. El código tiene prioridad sobre la realidad física del hardware. Es una degradación simulada, impuesta por software. El teléfono recibe la orden de empezar a morirse. O sea que no es un fallo del sistema, es una característica programada. Y eso me lleva directamente a los síntomas que notamos en el día a día. El móvil que se apaga de golpe aunque marque un 20% de batería, o esa lentitud desesperante que te hace querer estamparlo contra la pared. Entiendo entonces que todo esto no son casualidades, sino que forma parte de un plan orquestado por el software. Totalmente. Los documentos lo describen como un auténtico arsenal de tácticas diseñadas para frustrar al usuario y llevarle a la misma conclusión. Necesito un teléfono nuevo. Empecemos por los apagones repentinos. Es la táctica más eficaz porque mina por completo la confianza en el dispositivo. Si no te puedes fiar del indicador de batería, si sabes que en cualquier momento te puede dejar tirado, dejas de considerarlo una herramienta fiable. Y luego está la lentitud, lo que en el material se llama throttling. El sistema operativo reduce deliberadamente la velocidad del procesador.
La justificación oficial que siempre se ha dado es que es para proteger la batería y evitar esos apagones. Pero a ver, ese argumento tiene una base de verdad, ¿no? Si una batería vieja no puede suministrar picos de energía, reducir la velocidad del procesador evita que el móvil se apague. No es una medida de protección, más que de obsolescencia. Es el argumento perfecto y por eso es tan difícil de rebatir. Tiene una base técnica real, pero la cuestión es dónde trazas la línea. El análisis sugiere que esta protección a menudo se aplica de forma mucho más agresiva de lo necesario. En lugar de activarse solo en momentos de máxima exigencia, se convierte en un estado casi permanente que convierte un teléfono de 2 años, perfectamente capaz, en uno que se siente como si tuviera 10. La protección se convierte en una sentencia. Claro, el remedio es peor que la enfermedad y te empuja a buscar una cura. ¿En la tienda? Y hay más. Lo que es fascinante es el abanico de estrategias que se describen. Por ejemplo, la degradación falsa del estado de salud. Ese menú que ahora todos los teléfonos tienen y que dice salud de la batería, 85%. Los informes sugieren que esa cifra no siempre es un reflejo directo de la química de la batería, sino un valor calculado por el software, que puede estar programado para mostrar un deterioro más rápido del real y así generar alarma en el usuario. O las famosas actualizaciones de sistema operativo. A mí me ha pasado. Instalas el nuevo software con toda la ilusión, esperando las nuevas funciones, y al día siguiente la batería dura la mitad. Siempre he culpado a mi batería, pensando, claro, es que ya no puede con un software tan moderno y exigente. Es la reacción lógica que todos tenemos. Pero el análisis sugiere que a menudo no es casual. El nuevo software puede estar diseñado para consumir más recursos precisamente en los dispositivos antiguos, acelerando esa percepción de envejecimiento. Y para cerrar el círculo de control está el bloqueo a las baterías de terceros. Si intentas ser proactivo y reparar el móvil por tu cuenta con una batería no oficial, que es más barata, el software puede, ¿Cómo que castigar? pues mostrando mensajes de error constantes, desactivando funciones como el indicador de salud de la batería o incluso reduciendo el rendimiento general del teléfono. Es un golpe directo al derecho a reparar, creando un ecosistema cerrado donde la única solución viable es la oficial, que suele ser mucho más cara y a veces tan costosa que te empuja a comprar un aparato nuevo. Escuchado todo junto, reconozco que puede sonar a teoría de la conspiración, un plan maestro para que renovemos el móvil. Pero uno de los documentos analizados aporta un caso práctico que es casi una prueba de laboratorio, un experimento que lo demuestra de forma bastante contundente. Háblanos de ello. Es un caso documentado muy revelador, sí. El punto de partida es un teléfono que presentaba todos estos síntomas que hemos descrito. Se apagaba solo con un 30% de batería, la autonomía era mínima, el sistema era lentísimo. El diagnóstico de cualquiera habría sido batería muerta, hardware obsoleto, hora de cambiar. ¿Y qué hizo esta persona? Porque aquí está la clave del asunto. No lo llevó a reparar, no cambió la batería, que es lo que todos haríamos. Hizo algo mucho más complejo, pero brillante. Viajó en el tiempo con el software. Usando herramientas avanzadas, consiguió desinstalar el sistema operativo actual e instalar una versión antigua, la que venía con el teléfono cuando era nuevo. Y, muy importante, no solo cambió el sistema operativo, la ROM, sino también el firmware, que es el software de más bajo nivel, el que controla directamente el hardware, incluida la gestión de la batería. Y el resultado. Me cuesta creer que fuera tan drástico. ¿De verdad un simple cambio de software pudo revivir un teléfono que parecía clínicamente muerto? Pues sí, y por eso el caso es tan potente. El autor lo describe con una sola palabra: eureka. El cambio fue de la noche al día. El móvil volvió a funcionar como cuando lo sacó de la caja. La batería duraba toda la jornada sin problemas, el rendimiento era fluido y, por supuesto, los apagones repentinos desaparecieron por completo. Espera un momento. Eso lo cambia todo. Porque significa que durante años millones de personas hemos tirado a la basura o reciclado aparatos que funcionaban perfectamente. La culpa no era del litio de la batería ni del silicio del procesador, sino de unas líneas de código en la última actualización. La sentencia de muerte del teléfono estaba escrita en el software, no grabada en el hardware. Es potentísimo, Ando. Y si conectamos esto con el panorama general, lo que vemos es un patrón de control absoluto sobre el producto, incluso años después de haberlo vendido. Y esto nos lleva directamente al ejemplo más preocupante que plantea la investigación: el salto de esta lógica al coche eléctrico. A primera vista, un móvil y un coche parecen mundos aparte.
Uno cabe en el bolsillo y cuesta unos cientos o 1000 euros. El otro pesa 2 toneladas y cuesta decenas de miles. ¿Cuál es la conexión real? La lógica de funcionamiento de la batería es exactamente la misma, pero a una escala mucho mayor. La batería de un coche eléctrico, aunque sea enorme y pese 500 kilos, está gobernada por un complejo sistema de gestión de batería, un BMS, igual que un teléfono. Es un conjunto de celdas de litio, un hardware, totalmente subordinado a un software que decide cómo se carga, cómo se descarga y qué información muestra. Entonces la pregunta es inevitable y da un poco de vértigo. ¿Podrían los fabricantes de coches aplicar esta misma obsolescencia programada por software a un producto que es una de las mayores inversiones para una familia? La posibilidad técnica no solo existe, sino que toda la infraestructura para hacerlo ya está montada y funcionando. Pensemos en las actualizaciones inalámbricas, las over the air. Los coches modernos se actualizan por la noche mientras duermen en el garaje, igual que un teléfono. El fabricante tiene acceso remoto y directo al cerebro del vehículo. Claro, y se venden como una ventaja. Tu coche mejora con el tiempo. Pero esa misma puerta se puede usar para otras cosas. Imagina una actualización que se instala en un coche de 5 o 6 años. El mensaje oficial podría ser: hemos optimizado el software para proteger la salud de la batería a largo plazo. El resultado práctico, sin embargo, podría ser una reducción permanente del 10% en la autonomía máxima del coche, o una ligera limitación en la potencia de aceleración. Sería prácticamente indetectable para la mayoría de la gente. Nadie lleva un registro exacto de los kilómetros que hace. Simplemente notarían que parece que ahora tengo que cargarlo un poco más a menudo, o no lo noto tan rápido como antes. Lo achacarían al envejecimiento normal de la batería. Exacto. Y las consecuencias económicas son de otra escala completamente diferente. Reemplazar la batería de un móvil puede costar 100 euros. Reemplazarla de un coche eléctrico puede costar 10.000, 15.000 o incluso más. Si un fabricante puede desgastar tu batería con una actualización para incentivar la compra de un modelo nuevo o un recambio carísimo, el impacto económico para una familia sería devastador. Estás degradando uno de los activos más valiosos de una persona a través de una simple actualización de software. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si juntamos todas las piezas, ¿cuál es el panorama final? Vamos a recapitular las ideas clave. El gran descubrimiento para mí es que el envejecimiento de nuestros aparatos electrónicos a menudo puede ser una ilusión creada y gestionada por el software. Así es, un contador de ciclos y un límite artificial preprogramado pueden convertir un dispositivo perfectamente funcional en algo que percibimos como desesperadamente obsoleto. Hemos visto el cómo. Un arsenal de tácticas que van desde los apagones y la ralentización deliberada hasta falsear los informes de salud de la batería o lanzar actualizaciones que, casualmente, drenan la autonomía en modelos antiguos. Pero creo que lo más importante es el cambio de paradigma que esto supone. El análisis sugiere que ya no estamos comprando un objeto físico en el sentido tradicional. El móvil que tenemos en la mano no es realmente nuestro. Es más como un alquiler a largo plazo, donde el casero, que es el fabricante, puede decidir unilateralmente cuándo se acaba el contrato. Y lo hace no echándote, sino cambiando las cerraduras desde dentro, con software. Es una analogía muy buena. Y hemos visto que esta lógica se expande mucho más allá de los móviles, llegando al coche eléctrico como el ejemplo más impactante por sus consecuencias económicas. Quizás la próxima vez que uno de nuestros aparatos empiece a fallar, la pregunta que deberíamos hacernos no es ¿qué pieza se ha roto?, sino más bien ¿qué me está intentando decir el software que haga? Probablemente la respuesta sea comprar. Cierto. Es un cambio de mentalidad para todos nosotros como consumidores. Y para terminar, dejo una reflexión final que plantea el material y que va un paso más allá. Hoy vivimos rodeados de microcontroladores. Están en la nevera, en la lavadora, en las bombillas inteligentes, en los juguetes de los niños, en todas partes. Si el software puede dictar una fecha de caducidad artificial para un teléfono o un coche, significa que estamos entrando en una nueva era en la que la vida útil de cada objeto que compramos ya no la define la calidad de sus materiales o su ingeniería, sino una línea de código. Un código diseñado para activar nuestra necesidad de reemplazarlo en un momento concreto y predecible para el fabricante. ¿Es este el futuro de la propiedad? Un futuro donde nada nos pertenece del todo y todo tiene una fecha de caducidad escrita en su software.